exponiendo los secretos más ocultos que la familia real había intentado sepultar bajo capas de ceremonia. Entre el resplandor de los rituales fastuosos y el ojo implacable de las cámaras. Una guerra sin armas pero implacable se iba gestando día tras día. Ya no se trataba de disputas a puerta cerrada, ahora era una batalla a vida o muerte por el poder. Donde un solo secreto bastaba para tambalear el trono. Y en medio de esa tormenta silenciosa, Carlos tomó una decisión capaz de dictar el destino de ambos. Pero la pregunta seguía suspendida como una nube persistente, ¿conservaría aún el honor o el trono se desplomaría antes de contraatacar? En marzo de 2025. En pleno corazón de la capital británica, el Hospital de Londres, destinado a la élite, se convirtió en testigo del drama real. El monarca de 76 años, Carlos III. Exhausto tras meses de lucha contra el cáncer y agotadoras giras por Europa y Asia. Una nueva diagnosis resonó, un trastorno inmunológico, no mortal. Pero lo bastante grave como para obligarle a permanecer hospitalizado durante semanas. En los primeros días, el rey conservaba su habitual optimismo. Sonreía a los médicos. Bromeaba con las enfermeras e incluso enviaba saludos a sus súbditos a través de las redes sociales. Pero tras la sonrisa se escondía un anhelo íntimo. Que la mujer que había compartido su vida durante tantos años, la reina Camilla, fuera la lámpara cálida en la noche de enfermedad. La mañana de su ingreso, Camilla apareció. Paso elegante. Abrigo de seda azul claro, la sonrisa de siempre. Abrazó a Carlos y le susurró, querido, estaré aquí contigo. Ambos se tomaron unas fotos publicadas de inmediato por el palacio para tranquilizar a la opinión pública. La reina incluso visitó a otros pacientes, proyectando la imagen de un corazón caritativo. Pero antes de que el sol alcanzara su cenit, se marchó con una frase breve, tengo una reunión importante. Carlos asintió, tragándose la decepción. Ligado a banquetes de sabor regio. Pero tras la crisis económica post-pandémica, aquel imperio tambaleaba. Camilla habría prometido al fondo utilizar el prestigio real para la promoción. Un privilegio que solo ella podía ofrecer. A cambio, millones de libras llegarían al proyecto de Tom. La noticia cayó como un cuchillo en el corazón de Carlos. Apretó con fuerza las sábanas. Los ojos empañados de ira y amargura. Se aprovecha de su posición y me abandona, murmuró. Esa indiferencia se transformó en traición irreparable. Cada mañana, al despertar. El vacío a su lado confirmaba la pregunta lacerante, ¿qué significado tenía ya ese matrimonio? Mientras la prensa bullía con rumores, el palacio intentaba encubrir con comunicados oficiales. Pero la verdad se filtraba. El hueco en la cabecera de la cama no era mera ausencia, era presagio de una guerra subterránea. Durante la estancia en el hospital, Carlos optó por el silencio. Sin llamar a Camilla. Dedicó las fuerzas que le quedaban a recuperarse y a conversar con Guillermo sobre el futuro de la corona. Pero la herida emocional no desaparecía, solo sangraba en silencio. Sabía bien, al volver al palacio, nada sería igual. Y en efecto. Marzo de 2025 marcó el inicio de una tragedia donde el amor cedía paso a la ambición y la lealtad era puesta a prueba hasta el extremo. En abril de aquel año, Clarence House, residencia privada de Carlos III, se envolvía en una niebla sombría, pese a la primavera londinense. Tras unas semanas de convalecencia, su cuerpo se recuperaba poco a poco. Pero la herida del abandono de Camilla permanecía como cicatriz imborrable. Cada mañana despertaba deseando que todo fuera una pesadilla. Pero la realidad se imponía. La mujer que había sido su apoyo se había alejado. Se refugiaba en el trabajo, reuniones virtuales con el primer ministro. Conversaciones con líderes mundiales sobre el cambio climático, su pasión de toda la vida. En esas horas, el dolor parecía disiparse. Pero al caer la noche, la soledad regresaba como marea. Acompañada solo por el tic-tac del reloj y el silbido del viento bajo la puerta. Al regresar de Ginebra, Camilla actuaba como si nada hubiera sucedido. Sonrisas al público, saludos, actos benéficos. La reina impecable. Pero en privado, sus conversaciones eran breves, frías, como dos desconocidos. Carlos lo veía con claridad, la distancia ya no era de días.
sino un muro invisible que crecía cada vez más. Se preguntaba si en la penumbra Camilla guardaba un secreto aún más oscuro, o si todo era fruto del desgaste tras años como reina. Aquella tarde, bajo la llovizna londinense que cubría la ventana con un velo gris, Camilla entró en el despacho de Carlos. Su rostro era severo, la mirada helada, sin el calor de antaño. Y no estaba sola. Tras ella, dos de los abogados más prestigiosos de Londres, rostros habituales en divorcios multimillonarios. Traje negro impecable, maletines pesados. Transmitían la dureza de quienes habitan en la fría estrategia legal. Carlos, absorto en informes sobre reforestación y conservación animal, levantó la vista, sorprendido y con un mal presentimiento. Camilla, ¿qué sucede?, preguntó con voz calmada, pero teñida de alerta, como quien presiente la tormenta. Ella no respondió enseguida. Avanzó, dejó sobre la mesa un dossier voluminoso. La luz reflejaba en la portada una palabra inequívoca: acuerdo de divorcio. El corazón de Carlos se encogió. El silencio inundó la estancia, roto solo por la lluvia que golpeaba con más fuerza. Carlos, dijo ella con firmeza, la voz como cuchillo disfrazado de calma, debemos hablar. Quiero terminar en paz. 400 millones, esa es la cifra. Con ese dinero, me marcharé en silencio. Sin provocar tormenta alguna. Sus palabras fueron un tajo directo al alma. Él miró fijamente la carpeta, luego alzó la vista hacia la mujer que había amado hasta el punto de desafiarlo todo. Camilla vestía un traje negro ceñido, su melena plateada impecable, cada mechón como acero. Hizo una pausa y bajó el tono, cargando cada sílaba de cálculo. Sabes bien lo que guardo, ¿verdad? Documentos secretos sobre las finanzas reales. Transferencias ocultas que aprobaste para disimular deudas privadas. Grabaciones discretas de reuniones donde hablaste de manipular la opinión pública con políticos. Y cartas confidenciales con potencias extranjeras. Suficiente para arruinar el honor de la corona en un solo día. Cada palabra era una daga en el pecho del rey. Carlos apretó los puños, las uñas hiriendo la carne, pero guardó silencio. La mujer que había sido su refugio tras la pérdida más dolorosa, la muerte de Isabel II, transformaba ahora el amor en arma, los secretos en chantaje. Ya no era diálogo conyugal. Era una extorsión fría y calculada, donde el rehén era el honor de la monarquía y el legado de toda una vida. Él permanecía en silencio, como prisionero en una tormenta interior. Las emociones se agitaban como un mar encrespado, entre la rabia y un dolor tan profundo que casi le cortaba la respiración. Una lágrima rodó por su mejilla, que se apresuró a enjugar para no mostrar debilidad. ¿Qué estás haciendo, Camilla? Su voz temblaba. Después de tantos años, después de todo lo que hemos superado. ¿De verdad crees que el dinero, el poder, pueden sustituir al amor? Camilla esbozó una leve sonrisa, frágil pero vacía, y se sentó frente a él. Detrás, los dos abogados, como sombras mudas, encarnaban la amenaza. Carlos. Sigues viviendo en tu ilusión, de una monarquía perfecta, de un legado impoluto, de un mundo verde como tu sueño. Pero yo soy más realista. Mi hijo, Tom Parker Bowles, necesita ayuda. Su negocio tambalea, y yo lo protegeré a cualquier precio, incluso poniendo sobre la mesa los secretos que quieres enterrar. Si te niegas, haré que el público te vea de otra manera. Como un rey traidor, codicioso, manipulador. Y entonces este trono no valdrá nada. El aire en la sala era tan pesado que le costaba respirar. Se levantó. Se acercó a la ventana y miró la lluvia desdibujando el jardín, cada gota como cicatriz de la memoria. En su mente resonaban susurros del pasado, las cartas de Diana. Los dolores que una vez le hicieron caer. Si todo aquello salía a la luz, no solo él, sino también Guillermo y Enrique serían arrastrados, poniendo en riesgo la ya frágil unidad de la familia real. Se giró, con voz acerada, no permitiré que me manipules. Pero dame tiempo para reflexionar, no por miedo, sino porque quiero proteger lo que aún queda. Camilla asintió levemente y se levantó junto a los dos abogados. El taconeo de sus zapatos resonó en la madera, cada golpe como un martillazo en un ataúd. Cuando la puerta se cerró, la estancia quedó sumida en un silencio roto solo por la lluvia, que parecía tallar con más fuerza la traición.
Esa noche, Carlos no pudo conciliar el sueño. Atormentado por un dolor como un fuego inextinguible. Llamó a Guillermo a través de una línea segura, la voz ahogada: «Hijo, me enfrento a la tormenta». Al otro lado, la voz firme de Guillermo: «Padre, debe proteger el trono, proteger la institución, aunque haya que sacrificarlo todo. Catalina y yo estaremos a su lado». Aquellas palabras fueron el último pilar que sostuvo su espíritu en la oscuridad. Abril transcurrió con pesadumbre, dejando el acuerdo de divorcio suspendido como la espada de Damocles. Y llegó junio, con el Trooping the Colour, el desfile de caballería que celebra el cumpleaños oficial del soberano. Londres vibraba en el rojo de los uniformes. En los vítores de miles de personas a lo largo del bulevar, en millones de miradas a través de las pantallas. Carlos III se erguía en la plataforma junto a Guillermo y Catalina. Vestido con uniforme escarlata, sonriendo y saludando al público, intentando encarnar dignidad y fuerza, aunque su salud aún no estuviera restablecida. Pero en lo profundo llevaba la grieta abierta por la amenaza de Camilla. Y ella, que había sido su refugio, se encontraba en el extremo opuesto, tan distante como un desafío silencioso. Con un vestido blanco impecable y un sombrero de ala ancha adornado con plumas, sonreía con profesionalidad a la multitud, pero sin mirarle en absoluto. En cambio, inclinaba el rostro hacia un asesor financiero cercano a Tom Parker Bowles, un hombre de traje gris y sonrisa astuta. Un ayudante del rey escuchó su susurro: «Si no cede, lo expondremos todo. Los acuerdos offshore lo hundirán». La amenaza llegó a oídos del rey en pleno desfile, como una bomba de relojería en medio de los tambores y trompetas. Ante millones de miradas. Carlos sintió la soledad con nitidez. No solo su corazón era herido otra vez, también el trono estaba siendo puesto en entredicho por la misma mujer que había jurado acompañarle hasta el final. Bajo la música festiva y los aplausos, Carlos buscó con la mirada a Camilla, aferrándose a un último hilo de reconciliación. Pero ella giró el rostro, mostrando al público una sonrisa helada. Deliberada. Ese gesto mínimo, en el instante más solemne de la nación, revelaba una fractura imposible de ocultar. En su mente, la amenaza de divorcio de Abril volvió como una herida abierta. Y ahora Camilla parecía elevarla, usar el propio escenario de la monarquía para afirmar su poder. Un escalofrío recorrió al rey. La punta de un iceberg dispuesto a hundir la corona. Los fuegos artificiales iluminaron Londres, las aclamaciones resonaban como olas. Pero en el corazón de Carlos la oscuridad se estrechaba. En el carruaje de regreso al palacio, descubrió que Camilla había decidido viajar aparte, un gesto que sorprendió tanto a la guardia como a él mismo. Minutos después, ordenó a un consejero de confianza investigar al asesor financiero. La verdad apareció con crudeza: aquel hombre no solo ayudaba a Camilla a expandir los negocios de Tom Parker Bowles. También planeaba utilizar documentos secretos para extorsionar aún más, en violación flagrante de la dignidad real. Carlos comprendió: si no actuaba, el trono sería devorado por el escándalo. Camilla estaba dispuesta a usar cualquier arma por su interés. El 18 de junio de 2025. Royal Ascot, símbolo de elegancia y carreras de caballos, se transformó en epicentro de un terremoto político. Al amanecer, 3 grandes periódicos lanzaron titulares en rojo. El rey Carlos transfiere en secreto bienes a la princesa Catalina para apartar a la reina Camilla. Las palabras eran cuchilladas, revelando un plan guardado en la penumbra. Los artículos detallaban las reuniones secretas de Camilla con inversores ginebrinos para beneficiar a Tom, listas de transferencias a paraísos fiscales. Un correo ambiguo sobre un acuerdo con un magnate extranjero. Simultáneamente, la opinión pública estalló con el hashtag #WON, como una condena abierta contra él y su familia. En Clarence House, Carlos y Camilla estaban separados por unos pocos asientos, pero como 2 abismos. Una mirada bastó para iniciar una guerra silenciosa. Entonces Camilla se levantó y se acercó a él, sus palabras: «El mundo entero sabrá quién eres de verdad». Carlos quedó petrificado, el rostro encendido, la voz quebrada: «Yo creí que me amabas, Camilla. Pero solo te importan el poder y el dinero». Pero su mano aferraba la barandilla hasta ponerse blanca, con la ira como volcán latente. Tras el enfrentamiento, Carlos convocó de inmediato a su equipo de seguridad.
Una reunión secreta en el palacio confirmó, había sido el propio asistente de Camilla quien filtró los documentos a la prensa. La voz de Carlos vibró de furia, esto es una traición imperdonable. Como última armadura de un hombre que ya no podía permitirse la debilidad. Ya no era el esposo abatido por el abandono en el hospital. Ni el hombre arrodillado ante el chantaje cruel de Abril o la filtración humillante de Royal Ascot. Ante el consejo, se erguía como rey, con una determinación encendida, proteger el trono. La luz filtrada por los ventanales góticos iluminaba su rostro, revelando cada arruga forjada por meses de traición y tormento. Inspiró profundamente. Su voz se alzó firme, resonante, como campana que anuncia el inicio de una nueva era. Señores, hoy os convoco para afrontar una amenaza grave contra la estabilidad y el honor de la monarquía. La reina Camilla ha cruzado todas las fronteras con secretos que yo, en otro tiempo, le confié. Transacciones financieras turbias, correos con magnates y vídeos imperdonables. Todo ha sido convertido en armas para amenazar y manipular el trono. El aire de la sala se volvió sólido. Y prosiguió, aún más acerado. En mi calidad de soberano, declaro oficialmente el divorcio de Camilla, poniendo fin a un matrimonio roto por la traición. Todas sus obligaciones reales quedan abolidas. Catalina, princesa de Gales. Todas las comunicaciones de Camilla con la prensa quedaron interceptadas. Sin embargo, en plena reunión, un asistente llegó agitado con un mensaje bloqueado. Si Carlos me despoja del título, los vídeos se harán públicos. No le quedará trono en el que sentarse. La mano de Carlos tembló, rabia y dolor mezclados. Reforzó la seguridad y juró que la monarquía no caería. Poco después, llegó otro mensaje de ella: todavía tengo maneras de hacer que te arrepientas. A la mañana siguiente, la prensa sensacionalista estalló, el rey Carlos acusado de injerencia electoral. La reina Camilla tras la filtración. Un correo bastó para encender la opinión pública. Carlos convocó a Camilla en Clarence House. En la sala, rugió: ¿sigues empeñada en destruir esta monarquía? Camilla contestó helada: si no restauraba su posición o le entregaba 400 millones de libras, revelaría todo, arrastrando también a Guillermo y Catalina. La guardia irrumpió cuando ella intentaba enviar el último correo con los vídeos secretos. El teléfono fue confiscado, las pruebas estaban allí. Carlos la miró y dijo con voz firme: has elegido este camino. Ella gritó desafiante, desesperada, pero él se dio la vuelta y se marchó. Inmediatamente, la seguridad registró su residencia, cortando todo contacto. Mientras el palacio negaba las acusaciones y desviaba la sospecha hacia Camilla, ella caía en el aislamiento, su poder desintegrado. Clarence House, antaño santuario de recuerdos, se convirtió en un campo de batalla gélido. Carlos, aunque vencedor, quedó con un vacío imposible de llenar. El trono había sido protegido, pero en su corazón, y en la historia de la corona, persistía la grieta profunda de la traición. Y ahora, aquella historia no solo les pertenecía, sino que resonaba en cada uno de nosotros. ¿Puede la traición justificarse en nombre de la ambición y del poder? ¿Merece compasión un monarca que debe sacrificar lo íntimo para sostener la corona? ¿O, en el fondo de esta tragedia, no son ambos sino víctimas de decisiones irreversibles? ¿Qué opinas tú? Si estuvieras en el lugar de Carlos, ¿serías capaz de dar la espalda a quien compartió tu vida para proteger el honor supremo?